Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta entrevista. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Luis Maqueda, médico cirujano por la Facultad de Medicinas de la UNAM, con especialidad en cirugía ortopédica y traumatológica deportiva, con una alta especialidad en cirugía de reconstrucción articular y atrocopia, conocido como el cirujano de campeones. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. No, el gusto es mío. Pues muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes y aprender un poquito todos juntos. Sí, claro, doctor, creo que es bien importante y nosotros nos encantó su perfil cuando lo empezamos a buscar porque creemos que es una parte bien importante del deporte que por lo menos en el skateboarding no se le había dado esa importancia como en otros deportes tal vez. Bueno, en el skateboarding y en deportes extremos, pero en otros deportes tal vez como el fútbol o otro tipo de deportes que tienen esa importancia médica, pues tanto como de lesiones como prevención que en el skate, pues la verdad, lo que venimos del skateboarding de hace de los noventas, pues era te caes, te curas y al rato sigues patinando, pero no había, ahorita se está viendo ya un poquito más de este entendimiento, ¿no? Con la medicina y con el deporte como tal. Sí, creo que pues es un área de mucho alcance para nosotros como traumatólogos y ortopedistas y que bueno, es súper importante porque es un deporte de alto impacto en donde vamos a encontrar muchas lesiones y también es difícil que el skater se reconozca como atleta de alto rendimiento y eso puede provocar muchísimas lesiones no tratadas, eso es lo importante. Claro, doctor. Sí, es correcto. Por eso queríamos mucho platicar con usted, porque creo que esa es la importancia de todos los skaters nuevos y pues de antaño, que debemos darle esa importancia al cuidado y a la prevención de lesiones, porque pues ahora sí que lo que nos gusta es patinar, entonces pues seguir pudiéndolo hacer durante mucho tiempo, ¿no? Y ya más visto como una carrera atlética, pues la prevención es lo vital para pues, poder desarrollarla en el tiempo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Más allá de poder tratar las lesiones, sí debe haber una parte de prevención, que eso es lo que siempre se debe buscar. Incluso yo una de mis frases que más utilizo en el consultorio es, la mejor cirugía es la que no se hace. Entonces, si podemos evitar que el paciente, y en este caso los patinadores, evitar una cirugía, una lesión, estaría fantástico. Claro, doctor. Sí, pues hemos preparado una serie de preguntas que nos fueron llegando también, justo para estos datos que nos vaya usted guiando en esa manera. Voy a empezar con las primeras preguntas. ¿Qué lo motivó a especializarse en la traumatología y la ortopedia? Fíjate que eh, a través del tiempo fui como derivándome poco a poco, subespecializándome más. Primero, pues medicina, siempre me llamó la atención el área de la salud. Y ya cuando estuve en medicina, pues hay que decidir a qué especialidad te vas a ir. En el internado médico, regularmente los médicos empezamos a tomar una decisión y yo desde el internado supe que era algo quirúrgico lo mío y ya después tuve la fortuna de estar con un maestro que me enseñó un poquito de la traumatología y me llamó la atención lo quirúrgico y más lo de la traumatología y ortopedia. Y bueno, ver sobre todo los resultados quirúrgicos de los pacientes, que la evolución suele ser muy buena. Digo, habrá casos muy complejos, pero habitualmente el ver salir caminando al paciente después de una cirugía y que regresa a su deporte, pues eso me motivó a Claro, estudiar lo doctor. que estudié. Corríjame si estoy equivocado, pero creo que tiene que ver también con, ahora sí que como lo dicen, la elasticidad que tienen los jóvenes, ¿no? O sea, o los menores, o como eso. Digo, no sé el término médico, pero de que te caes y a esa edad, pues es muy fácil como rehabilitarse o que tu mismo cuerpo lo haga, pero hablamos de si una caída ya a los 60 años, pues es un poco más complicado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que ver mucho con el metabolismo, sobre todo en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en el caso mío de los huesos, ligamentos y tendones, pues tienen una recuperación muchísimo más rápida que en un paciente adulto mayor, además de que el paciente adulto mayor puede tener enfermedades.
concomitantes que puede, diabetes, hipertensión, lo sabemos que en el país son enfermedades Claro. crónico-degenerativas muy comunes y obesidad es otro más. Pues sí, sí, el paciente joven y sobre todo atleta tiene un pronóstico mejor y una evolución a la recuperación muchísimo más rápida. Sí, claro, se presenta mucho justo en accidentes como que muy graves y que uno se impresiona de la alta recuperación pues sí, como usted lo dice, pues en menores o en deportistas. Y yo creo que en deportistas de alto rendimiento todavía aún más, porque están constantemente su cuerpo, pues ahora sí que En expuestos a eso, movimiento. ¿no? Exacto, Sí, no, y justo hace rato lo platicaba con justo un patinador que vino a consulta y le decía, o sea, la evolución de un paciente posoperado de ligamento cruzado anterior de 60, 50, 40 años a un claro. paciente de 15, 18, 20 años, la recuperación es súper rápida. Comparando con un paciente mayor, sí, sí. Aparte, el hecho de que ustedes sean atletas de alto rendimiento, que estén constantemente en movimiento, haciendo ejercicio, les beneficia para su recuperación. Sí, claro, doctor. Pues es bien importante también entender eso de parte del deporte, como pues estar consciente de esos beneficios a la salud y beneficios a tu cuerpo. Voy a ir seguir preguntando. Yo tengo entendimiento de que el skate, pero igual estoy incorrecto, de que el skate promueve pues sí, esa sanación de articulaciones, así, pero usted me lo va a ir platicando con las preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia tratando lesiones deportivas en comparación con otro tipo de lesiones? Primeramente, quiero decir que soy muy afortunado de poder tratar aquí en el consultorio muchos patinadores que actualmente hasta son mis amigos. En Qué la bueno. tarde vino Jazmín Torres, Órale. operé a Aitor Granados, tuve a Brian Coria, Eji Botello, Diego Chicali, mala suerte, digo, hay varios y Qué saludo a padre. todos, si me falta alguno, pues nada, y ellos me han enseñado a cómo, primero conocer el deporte, digo, cuando yo fui chavo, intenté hacerlo, quiero decir que era malísimo, malísimo, pero ¿usted de qué va? Es un deporte con mucho impacto, sí, sobre todo entender al paciente patinador y patinadora debe de ser eh, muy especializado, porque primero el paciente patinador no va a llegar, difícilmente te va a llegar después de una lesión. Llega meses después, años después, y eso sí repercute en la evolución e incluso en el tratamiento. Puede ser que Claro, una lesión, no sé, de impacto que tuvo en ese momento pudiera haber sido solamente el tratamiento con medicamento antiinflamatorio y fisioterapia, pero claro. si ya llega tarde, sí puede convertirse en quirúrgico. Entonces, eso es súper importante. Entonces, saber que difícilmente va a llegar pronto el paciente, entonces tratar de acuerdo al tiempo de evolución que tenga y sí recordarles que sí tienen que atenderse pronto para que el tratamiento no sea quirúrgico. Claro, doctor, pues creo que esto es muy, muy importante y creo que justo sí se da mucho en patinadores. Yo lo llegué a hacer en mis tiempos de gloria, cuando pues, te caías y pues era pomadita y realmente nunca pensabas como en acudir a un médico o algo así. Y pues yo sí tengo algún tipo de problema que ya lo traté después, pero sí supongo y que viene de ahí de no haber tratado pues, con especialistas ese tipo de detalles, porque pues sí, que estamos en la calle, en los skate parks, y es de que, pues es una vibra de, ay, al rato me curo y sigo, ¿no? Pero creo que es de vital importancia que le den la atención a las lesiones, la atención a los dorsitos, y pues como usted dice, pues, y yo, que queremos seguir patinando, pues entonces hay que atendernos y hay que, pues, llevarnos de la mano, ¿no? Sí, y fíjate que en el área médica se conoce muy poco el deporte. Incluso hay muy pocos estudios científicos que estudian el deporte. Digo, habrán unos par muy buenos en donde nos dice Claro, primero, el paciente que patina tiene probabilidad, la lesión más común es de los miembros inferiores, fémur, tibia, rodilla, tobillo, todo lo que englobe ligamento cruzados, esguinces, lesiones ligamentarias, tendones, pero también puede haber
traumatismo craneoencefálico. Por eso se recomienda que usen casco, pero digo, yo Casco. entiendo, o sea, yo entiendo que no siempre lo hacen, muy pocos lo hacen, digo, sería Sí, lo ideal, pero bueno, yo los invito, pero digo, entiendo también el deporte que yo también lo hice sin casco, claro, sin vieras, es como parte de la cultura, ¿no? El ser valiente, el si te lesionas, seguir patinando, no quejarte, pues, seguirte subiendo a la tabla, claro. esa parte lo entiendo mucho, pero sí es un riesgo muy elevado estar aventándote de muchos Tan escalones, expuestos, ¿no? sí, sí, es un deporte que lo admiro porque sí es de alto riesgo de cualquier lesión, fracturas, incluso, digo, pacientes con fracturas expuestas, que eso es una lesión grave. Claro. Sí, pues yo creo que es parte del profesionalismo del deporte y que creo que iba a ir avanzando, ya lo iremos viendo en el tiempo. Se dio, por ejemplo, en el americano, ¿no? Que los cascos protectores eran pues de muy baja calidad o no sé cómo llamarlos, no tenían tanta tecnología y luego se vieron muchos casos igual, perdónenme por los términos médicos, pero de traumatología en el cerebro o de algún tipo de daño por los golpes y el impacto, ¿no? Entonces creo que también pues, va a ser parte de ir viendo la evolución en el deporte. En las competencias de menores es obligatorio el casco, es obligatorio ya en las profesionales de mayores de edad, pues sí, no se les puede obligar de ninguna manera a usarlo, pero pues igual creo que va a haber un avance tanto en conciencia como de los patinadores, como en competencias, como en tecnologías, que irá pues reescribiendo este tipo de protecciones, ¿no? Iremos viéndolo Sí, ahí. Tengo algunas preguntas ahí de protecciones, lo iremos viendo. No, adelante, doctor, dime. sí, digo, creo que, y en todos los deportes, no sé, en el americano ha evolucionado el casco. Claro. Seguramente también va a alcanzar a todos los deportes, incluido el skateboarding. Y digo, hasta niveles amateurs, aquí en la Ciudad de México, por lo menos, ya hay algunos, parques que les obligan a tener protecciones y digo, está perfecto, digo, Sí, claro. para evitar algunas lesiones. Y también decirle al patinador que aún tengan una lesión grave, actualmente existe la cirugía de mínima invasión que ya no se hacen cirugías abiertas, la evolución Claro. es mejor y la recuperación también es mejor. O sea, no nada más ha evolucionado la parte de protección, también la quirúrgica, que es a lo que yo me dedico, que es la Sí, artroscopia, cirugía de mínima invasión. correcto. Tengo unas preguntas ahí de ese tema, ahorita las abordamos. Ujú. Sí, pues justo creo que es muy importante que los patinadores, y creo que les va a ayudar mucho esta entrevista, que vayan viendo todos estos datos del deporte y de la vista médica, ¿no? Mi siguiente Sí, claro. pregunta sería, ¿cuál es el caso más retador que le ha tocado en su carrera? Independientemente puede ser, pues, no del skateboarding o un caso retador que le haya tocado en su carrera. Pues han sido varios, digo, de manera general, eh, digo, yo estudié la especialidad en un hospital que se llama Magdalena de las Salinas, que es el hospital eh, de, muy importante a nivel Latinoamérica de cirugías de traumatología y ortopedia. Entonces vi muchas cosas. Ahí, pues, fracturas articulares en la tibia, que le llamamos pilón tibial. Reconstruirlas me fue muy complicado. Ya en la medicina privada, pues una fractura de fémur multifragmentada es complicado, aparte por las características del paciente, era muy complicado reducir esa cirugía. Y bueno, ya en la especialización del skateboarding, pues una patinadora que tenía destrozado los ligamentos, los meniscos, reconstruirle todo a la rodilla fue muy complicado, muy complicado. Y pues esos tres como ejemplos así de manera muy Pues, general, este, fueron retos muy importantes. claro, doctor, no, pues que ahora sí que qué padre, quitando lo malo, ¿no? Pero qué padre que se pueda hacer este tipo de cirugías, qué padre que, digo, como decía usted, pues no es lo ideal, pues no es lo ideal tener estas injerencias, pero qué padre que la tecnología, la medicina ha avanzado a un punto donde igual te pueden reconstruir de esas partes y de esas maneras, ¿no? Que pues era inimaginable en otros tiempos. Sí, en otros tiempos yo creo que se retirarían los deportistas. Ahora, pues, Claro, mi objetivo siempre va a ser regresar al patinador a lo que más ama, que es patinar, subirse a una tabla. claro. Y ese va a ser mi objetivo siempre, que regrese. Esa pregunta es muy común en la consulta. Voy a regresar y
siempre ser muy claro. Sí vas a regresar siempre y cuando la cirugía vaya bien, la recuperación, la fisioterapia, vas a regresar. O sea, mi objetivo Claro. es que Sí, ¿no? Y obviamente los patinadores es lo que quieren, ¿no? O sea que, y digo, también el mismo entendimiento que pues hay recuperaciones pues de breves, hay unas más con años, pero pues con Ujú. ese acompañamiento médico pues entenderlo y llevarlo a cabo y pues seguir patinando, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, sí, digo, cada lesión, siempre comento en mis historias que hay que individualizar las lesiones. O sea, de pronto a lo mejor un paciente solo tuvo una lesión del ligamento cruzado y el otro dice, ah, pues yo también, pero este también tiene además meniscos. Entonces es una recuperación diferente. O a lo Claro, mejor también con fractura. Y incluso las fracturas, no una fractura normal o una fractura expuesta es que se salga el hueso de la piel y claro, eso aumenta el riesgo de infección. Y bueno, hay que individualizar al paciente cuando llega al consultorio y pues darle su tratamiento y el pronóstico que en ese momento tenga. claro, doctor. Mi siguiente pregunta sería, creo que ya me la contestó más o menos, de su experiencia médica, ¿cuáles son las lesiones más comunes de los skaters? Aquí yo no sé si la parte del tobillo al realizar los trucos es parte de esos tipos de lesiones más, ahorita que nos comentaba, ¿no? O sea, por el tipo de desarrollo del deporte, yo creo que los tobillos, esa parte del pie Sí, es donde más tenemos, ¿no? los artículos científicos nos dicen que de la cintura para abajo es lo que más se lesiona el patinador. Ahora, de experiencia de todo eso, que es esguinces de tobillo y Claro, lesiones de ligamento cruzado y meniscos. Eso es como que lo más común. Pero claro. sí, los tobillos, digo, aquí han venido muchos patinadores y eso ya es un día de patinar, casi siempre al día tienen uno. Como que ya es muy normal en, Es muy en, en el común, patinador. Sí, y hay veces en las que incluso he operado patinadores y de otros deportes con esguinces complicados que no fueron tratados correctamente y que se volvieron quirúrgicos. claro. Sí, como nos mencionaba. Pues sí, es que creo que sí está muy, muy expuesto esta parte del cuerpo y pues habrá que, ahorita le voy a preguntar también ese tipo de calentamientos o ejercicios que puedan ayudar a no, pues ahora tratar de evitarlo lo menos posible, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, en esguinces de tobillo tuvo una patinadora que me preguntó mucho específicamente eso, que ya se esguinzaba cada rato. Pues lo ideal es un vendaje o una tobillera. Claro, Y un vendaje mucho para evitar, así como el de los futbolistas, digo que claro. sea cómodo, pero para evitar los esguinces repetitivos. Y Sí, bueno, claro, pues también fortalecerlo. es súper importante el calzado especializado. Digo, yo sé que lo usan ustedes, que, Sí, que, pero sí es importante, la suela es más gruesa, a veces está un poquito más arriba el acá tengo el borde mío, mira. superior así. Sí, sí, digo, están Sí, diseñados claro, para eso, para absorber impacto, para que no se derrapen. O sea, sí es un calzado especializado y digo, hay muchísimas marcas y pues el claro. patinador puede elegir la que quiera. Sí, como comentamos ahorita con el casco, creo que de igual manera los tenis, hasta las rodilleras, todo este tipo de elementos que ayudan a prevenir lesiones y también a practicar el deporte de una manera pues más sana. Sí, sí. Ya, Mi digo, siguiente, sí, ajá, sí, dígame, dígame. dígame. No, es que hay veces en que al paciente se le olvida que no nada más va a tener ese lapso de tiempo de practicar un deporte, también viene la vida adulta y entonces hay que cuidarse, digo, sí hay que disfrutar el deporte, sí hay que vivirlo, pero también hay que cuidarse para que tengan las menos lesiones que se puedan. Claro, doctor, está usted en lo correcto. Hay que iniciar esa concientización pues de prepararte, cuidarte y de desarrollarte el deporte en lo más sano posible y con acompañamiento siempre especializado. Mi siguiente pregunta justo va por ese lado, es de la prevención y lesiones. ¿Cuáles son las mejores prácticas para prevenir lesiones en el skateboarding? Pues bueno, ya que reconocimos las lesiones más comunes, en el tobillo un vendaje o una tobillera. Calentar unos 20, 25 minutos previos las articulaciones y sobre todo también, más allá el calentamiento es muy importante, es fortalecimiento de los músculos.
en el cuádriceps, que son los muslos, también los tobillos en el gimnasio, este, mm, digo, y bueno, además las protecciones que ya Claro, platicamos. Y en el cruzado específicamente, que es una de las lesiones más comunes, y sí, está complicado que se proteja. Yo creo que con el aparato extensor, que es el cuádriceps, sí. pudiéramos evitar ahí algunas lesiones, pero nada más. Ok, fortalecer esa área, ¿no? O sea, fortalecer esa área para tener fuerza y pues que no pasen este tipo, bueno, evitarlas en su menoría, ¿no? O sea, bajarle esa. Sí, ujú, sí, sí, Correcto. sí, sí. Mi siguiente pregunta justo va por ahí, que el uso de protecciones como rodilleras, muñequeras, sí previenen de lesiones. Ya nos adelantó un poquito, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. En utilizarlas siempre va a ser un beneficio. Claro. Hay veces en las que yo entiendo a veces que les molesta o les incomoda un poquito el practicar el deporte, pero creo que se van a ver beneficiados en evitar lesiones, Es sobre una todo reducción en al los riesgo. tobillos, sí. Y pues las coderas, rodilleras y eso pues evita también fracturas, porque como son salientes óseas, o sea, el hueso está muy salido, puede haber una fractura de rótula en la rodilla y en el Claro. codo pues fractura de cualquiera de los huesos del codo. Sí, claro, correcto. Mi siguiente pregunta sería, doctor, ¿cómo influye la técnica y la postura en la reducción del riesgo de lesiones? Hay muchas veces la forma de caer, y esto yo pues lo viví, lo he visto y lo veo, el patinador aprende a caer. O sea, el patinador en su constancia caída desarrolla este hábito por caer y saber girar y saber, sea también, por ejemplo, en el parkour, en algunos tipos de deportes extremos, donde aprendes, ahora sí que a la mala, a saber rotarte, a saber girar, a saber eh, pues inconscientemente y conscientemente a veces saber cómo prevenir los golpes, incluso hasta de la cabeza, ¿no? Como decía usted, o sea, el patinador de cierta manera se agacha para cubrir la cabeza, de cierta manera se rota para no caer con las manos o no impactar de cierta manera. ¿Eso influye, eso en la técnica y la postura para la reducción de lesiones, doctor? Sí, yo creo que sí. Lo primero que yo recomiendo proteger, pues, es la cabeza para evitar el traumatismo craneoencefálico, que es uno de las Claro. también problemas más comunes del patinador. Y ya después, pues sí sugeriría no poner tanto las manos en apoyo, porque se ha visto luxaciones de codo y fractura de De muñeca. Yo creo muñeca. que el rotar al caer, eso les va a beneficiar. Claro, doctor. Sí, como le digo, a veces el patinar lo hace de manera inconsciente, pero que concientizar también esto en el deporte también es bueno. O sea, que tú como patinador sepas que hay formas de caer, las estudies, las practiques, pues también es un tipo de prevención, ¿no? Sí. Mi siguiente pregunta va un poquito relacionada a los tratamientos y rehabilitaciones. Cuando un skater sufre una lesión, ¿qué es lo primero que debe hacer antes de recibir la atención médica? Esto en el inmediato, ¿no? No como lo hablamos antes del tiempo, sino en el inmediato, como en el skate park te caes o te lesionas ahí mismo. ¿Qué es lo que debería hacer un patinador en esa instancia? Pues lo primero es inmovilizar. O sea, Muy sea bien, lo que sea, puede ser una fractura, una luxación, un esguince. Sí, sí les recomiendo que cuando sea una luxación, o sea, que un hueso se sale de su articulación, traten de que no se la reduzcan porque luego tratan de, o hasta incluso ellos mismos o entre sus amigos, acomodársela, ¿no? acomodarlo y eso puede provocar a veces fracturas. Así lo tiene que hacer un especialista y el especialista es el ortopedista o traumatólogo. O a veces Claro, incluso digo, a menos que un paramédico tenga mucha experiencia, lo puede hacer, pero claro. si no tiene experiencia, puede provocar una lesión incluso nerviosa o arterial. Entonces, mejor inmovilizar, Movilizar, llevar rápido a urgencias y que lo hagan en urgencias. Digo, no va a cambiar tanto el pronóstico si lo hacen inmediato. Si el paciente claro, se va a casa y no se reduce, pues preferiría que mejor me reduzcan en ese momento. Si es una fractura, pues inmovilizar de cualquier manera, con cartones, con lo que tengan a la mano, o simplemente si no hay nada a la mano, que no se mueva el paciente tanto, llevarlo a un centro de urgencias y que sea atendido. Si es una fractura expuesta que sale es el, de la piel, sí tiene que ser atendido rápidamente
para que entre a quirófano y le pasen antibiótico para evitar el riesgo de De infección. infecciones. Correcto, doctor. No, pues creo que esta Sí, información es de gran ayuda. Le sí, cuento una claro. anécdota que me vino a la mente. Yo tenía, cuando patinábamos, éramos chiquitos, un amigo, el dedo, por estar intentando hacer trucos con la patineta agarrada, pues ahora sí que se le fue para acá, ¿no? Esa fractura y se le hizo para acá. Y justo le comento porque me acuerdo ahorita, porque llegó una señora a quererlo acomodar. O sea, llegó una señora, se nos acercó, Sí. éramos una banda de pues, 6 chavos, 6 niños, y llegó una señora, ay, ¿qué le pasó? Y que déjeme se lo acomodo. Justo tuvimos en esos años tuvimos la decencia de decirle, no, señora, no se preocupe, ya está informada su mamá, viene para acá, se llevó al médico y pues creo que ya hasta la fecha, creo que tiene bien esa lesión, ese año que se hizo en ese dedo. Sí, es que en esas situaciones salen muchos héroes que quieren solucionar. Digo, no, Correcto. no lo veo mal, pero lo mejor es llegar al centro de urgencias y que lo resuelva alguien Alguien con la que tenga experiencia. conocimiento. Sí, y lo que pasa es que Sí, la adrenalina y el susto y todo, te quieres volver a acomodar la pieza rápido, bueno, en la parte de tu cuerpo rápido, ¿no? O sea, como que sí. siento que pasa mucho el susto, así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y rápido. Pero sí, como usted dice, pues ahora sí que hacerle caso a los especialistas, tomar estas medidas preventivas, inmovilizar y hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Sí, y también decirle, o sea, luego se les luxa los hombros, que es también muy común en el patinador y como rápido se reduce o alguien se lo reducen, ya no van Claro, al ortopedista. Yo sí les sugiero que vayan porque luego que se vayan. lesionan y entonces hay que operarlos después. Sí, pues ya regresó a su lugar y ya piensas que Mm. está Es que correcto. como se quita el dolor rápido cuando entra Claro, en su sitio, sí, pero luego claro. hay que ver otras estructuras que no se hayan lesionado después de la reducción. Correcto, doctor. No, pues creo que le sirve mucho esta información. Mi siguiente pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que los deportistas cometen a tratar una lesión por sí mismos? Pues primero, no reconocer la lesión, no saber qué es la lesión y entonces el paciente no concientiza cuál es la lesión. O sea, si tengo una lesión de tobillo que se rompieron los ligamentos, pues lo ideal es no hacer carga ni impacto durante cierto tiempo hasta que se resuelva. Si es una fractura, tengo pacientes patinadores que se han fracturado la mano y ya llegan conmigo un año después, cuando la verdad ya la cirugía no tiene caso. O sea, Claro, ya el resolverla, pues ya pasó mucho tiempo. Entonces, yo creo que ese es un error, el dejar pasar mucho tiempo, el no tratarse adecuadamente, pues sí repercute mucho en el pronóstico de cualquier lesión, por más tranquila que sea, porque he visto hasta lesiones de esguince grado uno que es lo más tranquilo, sí, pero que siguen patinando y se complica en uno más complicado, se rompen los tendones y entonces la convierten en una lesión quirúrgica. claro. No, pues creo que es valiosísima esta información. Le agradezco, doctor. Creo que sí es importantísimo, como lo hemos estado a través de la entrevista, que vayan y se atiendan, que no se lo den pues por bien hecho, que no, o sea, que ahora sí que hacerle caso a los especialistas, darse el tiempo de sanar y darse el tiempo de sanar mm, pues ahora sí que con las instrucciones adecuadas, ¿no? Sí, sí, yo les digo Y que a los pacientes que vienen acá es de tu cuerpo te está otorgando un montón de cosas, fuerza, potencia, este, pues que te permitan disfrutar de tu deporte, movilidad, pero entonces también tú tienes que entregarle algo, o sea, si te lesionas, pues claro, atiéndete. Incluso pacientes que no tienen ninguna lesión, pero ya eres de un atleta de alto rendimiento, entonces ya practicas un deporte muy constante, entonces pues ve a fisioterapia, a descargas claro. musculares, que te enseñen a hacer calentamiento, etcétera, etcétera, y eso te va a ayudar. Sí, claro, y que como antes de cualquier incidente, tener esa prevención, ese calentamiento, esa fisioterapia, ese entendimiento de las caídas, esa protección de cierta manera en algunos casos, como casco, rodilleras, pues sí, totalmente de acuerdo, doctor. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es el proceso de rehabilitación recomendado para alguien que ha sufrido ya una fractura o un esguince grave? Mm, pues primero hay que, digo, tenemos muchísimas fracturas.
Hay que claro, ver, porque cada hueso tiene su tiempo de recuperación, pero en promedio en un paciente adolescente, joven, que tuvo una fractura, pues va entre 6 y 8 semanas de recuperación. Aunque se opere, tiene que pasar un periodo de inmovilización, pero yo calculo que, o sea, se opera el paciente, si es que fuera quirúrgica, porque no todas son claro, quirúrgicas, se opera el paciente, luego tendrá un proceso de rehabilitación y fisioterapia, y luego el regreso al deporte, pues yo creo que calculo como unos 3 meses si fuera una fractura no tan compleja. Si es una fractura que solamente se va a curar con un aparato de yeso o una fibra de claro, vidrio, la recuperación en teoría sí es un poquito más rápida porque no fue una fractura que requirió cirugía, pues, claro. unas 4 o 6 semanas ya contando la inmovilización y después la fisioterapia. Correcto. Sí, creo que se da mucho también cuando ya llega una fractura, ya te quitaron el yeso, que luego quieres como volver a las andadas, ¿no? Ya sea patinar o lo que hagas, pero siento que siempre se da mucho que quieres regresar luego, y después de quitar el yeso, creo que todavía en un proceso de fisioterapia para que se fortalezca de nuevo la articulación, el hueso, todo lo que te involucra, ¿no? Sí, es que las inmovilizaciones con yeso o fibra de vidrio generan contracturas musculares, entonces a veces ya ni la fractura es la que duele, sino como la inmovilización estuvo en una sola posición Claro, tu articulación, pues entonces va a generar un poquito de contractura, entonces es casi imposible regresar rápido a la normalidad, hay que entrar en un proceso de medicina de rehabilitación y para que pueda uno volver a mover la articulación. claro, doctor. Mi siguiente pregunta sería... justo qué tan importante es la terapia física en el regreso de la actividad después de la lesión, pues creo que ya lo contestó, creo que es pues vital importancia, yo también concuerdo en que después Ujú. de la fractura, de la lesión hay que seguir ejercitando, ¿no? Sí, es esencial que sea parte del tratamiento. Incluso tengo Correcto. pacientes que se rompió en el cruzado y hay fisioterapia para prepararlos para la cirugía, unas 2, 3 semanas antes, que empiecen ya fortalecimiento de los músculos, porque van a perder volumen por la inmovilización, entonces los Prepararlo antes de preparamos. la cirugía para que quede fuerte de cierta manera, para que después del tiempo de la rehabilitación pues se mantenga un poquito más, ¿no? Exactamente. Qué interesante, doctor, claro. Mi siguiente pregunta ya va enfocada a la cirugía y a los avances médicos. ¿En qué caso una lesión requiere una cirugía en lugar de un tratamiento conservador? Depende mucho del tipo de lesión. O sea, hay Claro, fracturas, las fracturas, por ejemplo, si el trazo de fractura llega hacia la articulación, esas por definición son quirúrgicas. Si es una fractura que no se desplazó, que es una ok, fractura unicortical, lo que coloquialmente el paciente lo conoce como fisura, puede no ok. ser quirúrgica. Si no se mueve y tal, lo podemos poner un aparato de yeso y va a mejorar. Ahora, las lesiones ligamentarias, existe ahí como un poquito recientemente controversia, pero Ujú, la verdad es que no existe una evidencia científica que el ligamento o el tendón con una lesión total se vaya a recuperar. No hay nada. claro, Ha- Había ahí un estudio que decían que con la inmovilización el ligamento cruzado podía recuperarse. No, no, no está. Hay 200 que dicen que no. Entonces, sí, no, uno claro. contra 200 no. Entonces, es quirúrgico. Las lesiones ligamentarias deben de ser quirúrgicas. Habrán unas lesiones muy pequeñitas, yo les digo, imagínense como si fuera un cable, una lesión Ujú, grado uno, pues a lo mejor nada más unas fibras se rompieron. claro, Probablemente en estos casos específicos sí pudiera ser, pero en el caso del skate, difícilmente el paciente va a tener una lesión grado uno. una Sí puede ocurrir, pequeñita, claro. pero no, es un deporte de alto impacto, entonces casi siempre cuando hay una lesión ligamentaria va a ser, va a ser quirúrgica. Cirugía. Claro, doctor, sí, pues sí. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué papel juegan las terapias regenerativas como el plasma rico en plaquetas en el tratamiento de lesiones deportivas? Tiene evidencia científica positiva en ciertos casos, en lesiones pequeñas ligamentarias y tendinosas, el plasma rico en plaquetas tiene beneficios en recuperarlos.
sobre todo en pacientes jóvenes, deportistas, Claro. tiene evidencia científica que tiene propiedades regenerativas. Entonces, sí, sí pueden ser los pacientes que tienen lesiones muy pequeñas, incluso de meniscos, puede haber beneficios regenerativos de las lesiones. Claro. Y como dices, como decíamos al principio, ¿no? Como esta, que tu cuerpo está acostumbrado a regenerarse al impacto, pues en pacientes jóvenes y de alto impacto como el skateboarding, pues les beneficia, ¿no? Sí, sí les va a beneficiar. Muy bien, doctor. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo ha evolucionado la cirugía mínimamente invasiva en los últimos años y qué ventaja ofrece para los deportistas? Ha evolucionado mucho desde que empezó. En Claro, México, yo creo que tiene unos 10 años que ha tenido una evolución muy marcada. Y pues en los últimos tiempos, pues yo creo que es una gran alternativa porque sí cambia el pronóstico del paciente y su evolución. Hay menos riesgo de sangrado, menos riesgo de infección y su recuperación es muchísimo más rápida. De manera general, una de las lesiones más comunes, pues ya comentábamos del ligamento claro. cruzado anterior. Digo, hace poquito me dijo un paciente que iba a operar de ligamento cruzado, un patinador, de que Sí, si yo la hacía abierta, digo, ya tiene muchísimos años que no se hace abierta, pero por ejemplo a mi claro. hermano le hicieron la plastía abierta y se recuperó Serie más de... en un año. Y Sí, actualmente yo claro. acabo de ver una paciente que operé hace 6 semanas y ya vino caminando, o sea, es mucho, muy rápido. Ha cambiado abismalmente el pronóstico y la evolución de los pacientes lesionados de ligamento gracias a la cirugía de mínima invasión y que no nada más podemos hacer rodilla, codo, podemos hacer hombro, muñeca, tobillo, todas las articulaciones. La cirugía de mínima invasión ha sido una herramienta que nos ha beneficiado muchísimo y sobre todo en las lesiones más comunes de su deporte. Sí, claro, doctor. No, pues creo que justo como lo platicamos en avances tecnológicos, avances de equipo, avances de conciencia, de profesionalismo del skate, pues creo que es un beneficio. Digo, como lo dijo usted al principio, no es lo ideal, ninguna cirugía, no es lo ideal nada de lesiones, pero pues pasan, suceden y es bueno saber y concientizar que hay más tecnología y que siguen avanzando los desarrollos y que pues cada vez se da más beneficio para los deportistas de alto impacto que lo que quieren es seguir practicándolo, ¿no? Sí, sí, la verdad que a veces hasta el paciente no logra imaginar cómo es que operamos le llamamos portales, que Claro, son dos incisiones chiquititas. Por una metemos el artroscopio, que es la cámara, que es la sí, visión, y por el otro lado por el otro portal metemos las herramientas con las que vamos a hacer las reparaciones de las lesiones. Y a veces son incisiones tan chiquitas que es difícil imaginar, pero para eso se les entrega el video al paciente de toda la cirugía, para que lo de todo vean. lo que hicimos. Sí, sí, sí. No, Ya, pues pues. qué locura pensar que se puede, la verdad que mis respetos para su profesión, doctor, y qué padre que se puedan este tipo pues sí, de intervenciones y esta tecnología, ¿no? Sí, aparte, digo, aunque yo también hago pues, las fracturas, se tienen que hacer incisiones Claro, abiertas, siempre busco hacer incisiones muy pequeñitas. Me gustan las incisiones pequeñas aunque sean las fracturas. Trato de lo, hacerlo lo más, mínimo posible, lo claro. mínimo posible. Ujú. Muchas gracias, doctor. Mi siguiente pregunta es respecto al impacto del skateboard en la salud muscoesquelética, justo lo que le comentaba al principio. La siguiente pregunta es, ¿el skateboarding tiene beneficios para la salud muscoesquelética a largo plazo? Sí, digo, per se es un deporte que te mantiene en movimiento, entonces eso te Claro, va a evitar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, entonces, como baja los picos de glucosa porque haces ejercicio, vas a claro. bajar de peso, fortalecimiento muscular y bueno, pues el movimiento trae muchísimos beneficios más de los que te estoy diciendo, digo, pero sí, sí es un deporte a final de cuentas que te va a beneficiar en muchísimos aspectos. Claro, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta y la última sería, ¿qué consejo le daría a los skaters para mantener su salud ósea y muscular en sus óptimas condiciones? Yo creo que mi consejo en el tiempo que he tratado a muchísimos patinadores siempre les digo, reconózcanse como un atleta de alto rendimiento si ya lo practicas diario. Claro, Entonces, y consiéntanse.
si tu cuerpo te está entregando demasiado, tú también entrégale, revísate, este, no nada más vayas al skate, ve al gym para fortalecimiento muscular, porque sí es un deporte que demanda muchísimo, mucha Claro, fuerza, entonces prepárate para eso. Yo sí, sí los invito a que se cuiden para que el deporte lo puedan practicar por muchísimos años. Digo, hay hasta patinadores famosos que a los 50 años siguen patinando, pero sí se tienen que totalmente. cuidar. A veces el precio es muy alto de practicar un deporte de alto impacto, pero cuidándose, les aseguro que van a tener una larga vida en el deporte. Claro, doctor. No, pues coincido con totalmente. Creo que el tener sano, creo que el de skateboarding, tener sano la mente, el cuerpo, y el cuerpo lo involucra gimnasio, comer bien, y más en atletas de alto rendimiento, como lo menciona, que muchas veces todavía no se profesionaliza tanto y los skaters aún se ven a sí mismos como pues no tanto patinadores o atletas de alto rendimiento, pero totalmente es un deporte de alto rendimiento. Es un deporte incluso mucho más difícil de practicar que otros deportes. Es un deporte extremo que involucra otra cosa mental para poder practicarlo, para poder llevarlo a cabo. Entonces, pues este holístico de cuerpo, mente, y disciplina y estas técnicas de calentamiento y protecciones, lo que conlleva pues poder llevar un sano desarrollo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es muy importante todo eso. Pues sin nada más que decir, doctor, le agradezco todo su tiempo, le agradezco esta información, es muy valiosa para todos los patinadores que andan por ahí y creo que incluso para todos los deportistas también. Le agradezco su tiempo, quedamos en pendientes de hacer cualquier otra cosa juntos y esperemos vernos pronto, doctor. No, muchas gracias por la invitación. Espero que les funcione toda la información que pudimos compartir y nos vemos en consulta. Así será, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.